Gloria, a mí me interesa saber cómo empieza esta relación entre tu carrera, que sabemos que has tenido una carrera muy exitosa, que en los últimos años has estado en los mejores escenarios de la Ciudad de México, bajo las mejores producciones actualmente en Aladdin. ¿En qué momento dices, tengo que voltear a ver este punto de mi interior Sí, y lo pones a tu favor para tu carrera? Porque me claro. queda claro que el éxito de tu carrera, además de tu talento y además de la preparación que tienes, viene Gracias. también de ese punto que Sí. fue, voy a prestar atención a mi inteligencia emocional. Yo diría que aparte fue un parteaguas. O sea, técnicamente hice todo lo que tenía que hacer que nos han dicho que tenemos que hacer para trabajar en el medio, ¿no? Ujú. Tomaba mis clases, estaba entrenándome, estaba yendo a todas las audiciones, estaba haciendo lo que técnicamente se hace. Ujú. Pero para mí, y siempre lo cuento, cuando tuve una lesión en la rodilla, fue cuando me di cuenta, pues como que me tuve que detener. Claro. A Fue la vida ver, diciéndote, hey, ¿qué está pasando? O pasa. sea, Ujú. no me estás escuchando, no Ujú. estás siendo congruente, vuelvo a lo mismo. Entonces, esa lesión vino a cambiarme todo, o sea, de verdad una revolución en mi vida en todos los aspectos, porque aparte afectó a nivel personal, profesional. Porque imagínate, si toda la vida te has identificado con que voy a luchar por este sueño y voy a trabajar por esto y de repente no puedes ni caminar, Claro. y a ¿Hacia dónde te cuántas haces? personas ha pasado, ¿no? Que de repente viene una enfermedad mucho más grave o cosas muy fuertes que pues te hacen cuestionarte. Claro. Entonces, la verdad es que la consecuencia fue que a través de esta experiencia comencé a tomar clases de yoga. Y en el yoga fue en el espacio, o en la yoga, es que a veces hay esa confusión. ¿Usted qué opina? ¿Se ¿Usted qué dice el opina? yoga o ¿De la qué yoga? grupo es usted? Vino ese momento en el que encontré que si a mí me gusta moverme, porque creo que la mayoría de los artistas somos como muy Ujú. de querer hacer, muy activos, si a mí me gusta moverme, pero ¿cómo lo hago desde el silencio? ¿Cómo lo hago desde la respiración? Ujú. Ahí empecé a decir, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y en mi cerebro empezaron a generarse cambios que yo no me daba cuenta. O sea, empecé a experimentar sentimientos de paz, sentimientos de gozo, sentimientos de dicha. Había clases donde yo lloraba sin entender por qué estaba llorando. Había meditaciones donde me caían veintes. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y ni siquiera era como que esa era la intención de la clase. La Ujú. clase era una clase de yoga. Normal. Y yo iba a estirarme, pero empezó a suceder ese tipo de cosas y me di cuenta que entonces yo estaba trabajando a favor de lo que el entorno me decía que tenía que hacer para Ujú. ser exitosa. Sí, porque de pronto uno va a una clase de jazz y termina experimentando todo lo contrario a la dicha, a la paz y al gozo, ¿no? Sales, pero creo que es por eso, porque no nos Por- enseñan a reconocer el silencio en Ujú. el movimiento, a reconocer la respiración, a reconocer todas esas cosas que aparte son básicas para nosotros como seres Claro. humanos y que nos dan justamente, calman ese sistema nervioso, calman ese químico que de repente traemos, esa sobreestimulación de Ujú. la que hablábamos hace ratito, la calman un poco, pero no, estamos en el rush de qué es lo que sigue, Sí. qué es lo que Y sigue. a dónde tengo que llegar y Exacto, la presión social y incluso la misma presión que nosotros mental, mismos por traemos, ¿no? supuesto. En vez de decir, voy a ir a tomar una clase de danza, porque podría ser lo mismo que con la clase de yoga, ¿no? Voy a ir a tomar una clase de danza soltando las expectativas de que me tiene que Totalmente. salir la doble pirueta o que tengo que bajar al split igual que la de allá al lado y decir, voy a gozarla, Exacto, ¿no? Y aunque no sea en silencio, gozar la música y exacto. encontrar paz en esa actividad, pero realmente no nos damos cuenta de por qué estamos haciendo las cosas Exacto. diariamente, ¿no? Entonces vas a la yoga y ¿qué sucede? Pues te digo, se empiezan a hacer esos cambios y comienza a haber un cambio desde adentro hacia afuera. O sea, lo vi claramente. Mis amigos me empezaron a decir, ¿qué onda contigo? O sea, recuerdo mucho a Tania Valenzuela, Ujú. que me dijo, yo te recuerdo gris, o sea, te recuerdo que estabas apagada y de repente empezó a surgir un brillo que no reconocíamos. Y era el simple hecho de que estaba escuchándome por primera vez, estaba escuchando lo que yo quería hacer, como yo lo quería hacer y cuando yo lo quería hacer. Y esto obviamente es muy aparte de la disciplina que tenemos que tener como seres humanos, pero sí te acerca mucho más a la disciplina consciente. Claro. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo lo hago? Y incluso comencé a ritualizar mi vida.
O sea, es algo que Ujú. traigo muy presente ahorita, como el término del ritual, o sea, de, ok, me estoy tomando este café, pero entonces respiro mientras me lo estoy tomando, y entonces me voy a mi clase de danza y mi clase de ballet y mi clase de canto y empiezo a conectar, y todo se empezó o sea, se empezó a exteriorizar y empezaron a conectarse puntos que empezaron a generar que yo me conociera más como ser humano y como consecuencia explotara más a mi yo artista, por así decirlo. Claro, claro, porque imagino que estos cambios al momento de presentarte también en una audición, en un callback, pues vas con otra mentalidad, ¿no? Tu Totalmente. ser está nervioso, pero sueltas el resultado, haces la audición por otro motivo, sabes cuál es tu camino en caso de que te quedes o de que no, y Sí. estás en paz con eso, Y ¿no? obviamente hay factores que te sacan un poquito, ¿no? De repente recuerdo mucho que hubo una temporada en la que, por así decirlo, no veía mucha convocatoria de teatro musical en Ujú, ese momento. Solo había un proyecto, recuerdo, y yo no tenía, o sea, tenía trabajo porque siempre tú sabes que que seamos tan multifacéticos en esta carrera y específicamente en el teatro musical, ujú, pues te abre a que estés un día cantando coros acá y otro día bailando en un flash mob acá y otro día, o sea, ujú. haciendo una serie, o sea, haces muchas cosas. Entonces, trabajo nunca me ha faltado, pero sí no tenía la seguridad de una temporada y dije, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Y recuerdo sí empezar a sentir nervios por decir, ¿y ahora cómo voy a pagar la renta, no? Ujú. Y te lo juro, como, o sea, son cosas que luego, en el término acá como metafísico y cosas así, se le llaman sincronicidades, Claro. pero empezaron a pasar, empecé a confiar en esos resultados, empecé a notar que cuando dije, bueno, ya, lo que tenga que ser va a Suelto. ser, me llamaban en ese instante. Ay. Serán cosas que yo decía, estoy loca, oficialmente estoy loca, pero empecé a ver resultados. Entonces, obviamente, cuando empiezas a ver resultados, te dan ganas de explorar De más, seguir. de seguir, de profundizar más. Quiero llegar más profundo. ¿Qué es esto? ¿Qué tanto hacia adentro puedo ir para ir hacia afuera Ujú. también?